hace muchos días, muchos años, perdón, varios ya años, porque es más de uno, son varios años, amén, tomamos una decisión, yo tomé una decisión, ustedes tomaron una decisión de seguir a Jesús, amén. Nosotros tomamos una decisión de seguir a Jesús, no importando lo que nosotros tengamos en el camino. Tomamos una decisión, nadie nos obligó, sino que nosotros lo hicimos con nuestra propia voluntad. Nadie los obligó. Muchas personas dicen, no, pues tanto que insistieron, pues yo tomé la decisión y yo no tengo responsabilidad. Muchas personas toman esa decisión, pero se olvidan de la decisión que tomaron. No fue con el hombre, sino que fue con Jesús, de seguirlo a Él. Amén. Y aún la tomaron y se fueron de vuelta como que nada habían hecho. Amén. Pero nosotros sabemos que cuando nosotros tomamos esa decisión en nuestros corazones, tenemos que ser fiel a esa decisión que tomamos en nuestras vidas. Nuestro hermano Miguel estuvo hablando acerca del rapto. ¿Cuántos tienen miedo cuando oyen hablar del rapto? Tenemos miedo, ¿verdad? Porque tenemos miedo porque nosotros tenemos muchas personas que amamos y no queremos que se pierdan. Amén. Queremos, ¿verdad?, que puedan llegar al Señor un día y arrepentirse. Entonces sí tenemos miedo. Yo lo digo con sinceridad. Yo sí digo, porque yo sé que mucha de mi familia, amén, no han tomado esa decisión en sus corazones de seguir a Jesús. Amén. Entonces sí tenemos miedo, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como nosotros tomamos esa decisión, nosotros tenemos que impactar a las vidas y ser diferentes. Ser diferente porque nosotros hemos tomado esa decisión y nosotros tenemos que llevar un buen testimonio, porque nosotros no somos lo que éramos antes, somos unas nuevas criaturas, dice la palabra, en Cristo Jesús. Amén. Yo puse aquí 5 requisitos principales que nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir. Amén. Porque seguir a Jesús no es fácil. ¿Cuántos saben que no es fácil? No es fácil. Pero nosotros cuando aprendemos a escuchar y a la palabra que Dios nos da para ayudarnos, para poder llegar hasta el final y poder llegar a ese día para poder partir con nuestro Señor Jesús, nosotros tenemos que permanecer al final y llegar todos los días de nuestras vidas y a ser mejores cada día, no tomar descanso, porque allí dice, ¿verdad?, donde nosotros leímos en Lucas 9:23, que nosotros tenemos que seguir a Jesús cada día. No hay descanso, no hay excusa, que si yo tengo que estar en la iglesia, yo tengo que estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque no lo dice el pastor, lo dice el Señor. Que nosotros dice que tenemos que seguir y tomar, el que ha tomado esa decisión, dice que niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que cada día tenemos que esforzarnos, que cada día tenemos que saber que cuando nosotros hacemos algo para Dios, tenemos un galardón ganado allá en el cielo, pero no tenemos que parar, tenemos que seguir todos los días, dice la palabra de Dios, para poder llegar y tener esa gran victoria, ese día encontrarnos con el esposo, amén, que está preparando esa morada para todos aquellos que podamos seguir al final, amén. Entonces sí hay requisitos para seguir a Jesús, y hay requisitos que cuestan, y que cuestan, puedo decir, precio. Tenemos que pagar precio, cuesta para poder lograr. Seguir a Jesús, tal vez muchos dicen, no, pues yo no voy a invertir mi tiempo. Ese es el precio que tenemos que pagar, invertir tu tiempo en seguir a Jesús. Invertir nuestras finanzas en seguir a Jesús. No se trata nomás solo de venir a la iglesia y decir, no, pues yo ya con eso lo hago todo. No, hay requisitos. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, no lo digo yo. Y para eso vamos a estudiar, amén, en el libro de Lucas, que sí hay requisitos que nosotros debemos de cumplir para poder seguir a Jesús, amén. Y dice, caminar. ¿Qué es caminar? O correr, puedo decir. Cuando nosotros caminamos con Jesús, tenemos que llegar al final, no parar, no descansar, no tomarnos
no confiarnos, porque puedo poner yo, ¿verdad? Como cuando nosotros, ¿verdad? Vamos y corremos y queremos llegar a alcanzar a alguien que va corriendo, y nosotros tenemos que llegar hasta donde él está. Si tú paras y no sigues, no vas a llegar a donde esa persona está. Entonces nosotros tenemos que seguir corriendo hasta llegar donde esa persona está. Entonces es una posición, es un ejemplo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que seguir, no parar. Para seguir a Jesús tenemos que seguir y no parar. Amén. Entonces dice aquí que tenemos que caminar con Jesús, pero a la vez caminando con Jesús, nosotros como hijos de Dios tenemos que dar frutos. Tenemos que dar frutos de arrepentimientos, frutos de cambio en nuestras vidas, que si nosotros éramos de esta forma que a Dios no le agradaba, nosotros tenemos que cambiar día a día y dar frutos de arrepentimiento. Y vamos a ir al libro de Mateo. Si quieren, vayan conmigo. Mateo 7:20. Ese es el requisito número 1. Amén. Vamos a estar leyendo nomás 7. Amén. 7 requisitos. Aunque la Biblia habla de muchas cosas que nosotros tenemos que cumplir para seguir a Jesús y llegar hasta el final. Amén. Y dice Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. Muchas veces nosotros decimos, con ir a la iglesia, como dije antes, ya estuvo todo. Pero Dios nos está diciendo que por sus frutos Él nos va a conocer. Si nosotros hacemos algo para el reino, Dios está mirando. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. ¿Quién nos va a conocer por nuestros frutos? Dios, porque Él está viendo todo. Él tiene un libro grandote allá con Él que está escribiendo. Mi hijo Mark se está esforzando, tal vez pudiera estar en otro lado, ¿verdad? Pero él está aquí. Igual como los jóvenes, yo siempre digo, son un ejemplo a que nosotros los viejos sigamos. Amén, porque tal vez ellos pueden estar a un lado, pero ellos están, ¿qué? Dando frutos. Y dando frutos, y Dios está mirando todo eso. Entonces nosotros tenemos que dar frutos. Si venimos a la casa del Señor, hay necesidad, hay que ver qué se necesita hacer en la casa de Dios. Yo no quiero que lo tomen a mal, pero es la palabra de Dios que nos enseña, y esa palabra nosotros tenemos que hacerla nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice que por sus frutos Él nos va a conocer. ¿Cuál es el fruto que tú estás dando? Amén. Pregúntate en esta noche, ¿cuál es el fruto? Porque seguir a Jesús no solo es decir con nuestra boca, yo amo a Dios, yo le sirvo a Dios. ¿Y qué estás haciendo? ¿Te estás esforzando día a día? ¿Estás ayudando a tu hermano? ¿Ves a tu hermano cuando tiene necesidad y tú lo ayudas? ¿Hay necesidad en la iglesia? ¿O estamos en servicio, tenemos que estar ahí? ¿Cuál es el fruto que nosotros damos? Amén. Dios no se queda con nada, Dios mira todo. Amén. Y el número 2, morir a nosotros. ¿Qué significa morir? No físicamente, morir al viejo hombre, morir a los deseos de esta carne, porque esta carne no cuida nada bueno. Esta carne quiere que lo complazcamos. A hoy nosotros estamos aquí, ve que poquito sabemos. Muchos hermanos no están aquí. Supuestamente se comprometieron con tal vez con otro hermano, con ustedes, que iban a estar hoy acá. No están acá. ¿Por qué? Porque complacieron la carne. Porque viven para la carne y no viven para el Señor. No viven en el Espíritu, viven en la carne. Por eso no están aquí. Amén. Entonces, dice que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos y vivir para Cristo. Vivir para Cristo. Y para eso vamos a ir a Lucas 9:24-27. A mí me impactó esta enseñanza que el Señor me dio, y yo digo, Señor, yo sé que para seguirte a ti hay que pagar un precio. Y no importa el precio que yo tenga que pagar, yo lo voy a pagar para servirte a ti. Y dice Lucas 9:24-27, vamos a estar leyendo. Y vinieron a él y despertaron, diciendo, Maestro, ¿qué parecemos de... Lucas 9, ese no es. 9:24.
9:24, dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Vamos hasta el 27, mijo. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? El 26. Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre de los santos ángeles. Dice, ¿verdad? ¿Por qué el Señor nos habla de así de esta forma? Porque muchos, Jesús sabía que muchos se iban a avergonzar del Evangelio, que muchos se iban a avergonzar de ser hijos de Dios. Entonces Él nos deja esta palabra para que nosotros podamos entender cuáles las consecuencias que vamos a tener en nuestras vidas si hoy nos avergonzamos de Jesús. Sigue el 27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Puedo decir algunos, dice, no todos, algunos. ¿Cuántas iglesias están llenas de personas? Pero Dios sabe qué hay en el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros hoy podemos estar aquí, pero Dios sabe qué es lo que tú tienes en tu corazón. Al Señor no lo podemos engañar. Él sabe todo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Dice que, deje el 27 nuevamente. Dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Hay algunos de nosotros que tal vez no creemos que un día Jesús viene a esta tierra. Tan confiados, estamos confiados. Pero cuando el día que Cristo venga en las nubes con sus ángeles y descienda acá a la tierra, los que pensábamos que no íbamos a morir y vamos a vivir, pero los que morimos siempre vamos a despertar, vamos a vivir por la eternidad, sea en el cielo o sea en el infierno, pero no vamos a morir nunca, vamos a vivir para siempre en uno o en el otro lugar. Entonces muchos no creen que lo tienen como por juego, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que todo esto que Dios nos enseña por medio de su palabra lo vamos a vivir un día y tenemos que estar preparados. Tenemos que entregar nuestra vida, el todo por el todo al Señor. A veces yo no sé si soy muy exigente, pero cuando se trata de lo de Dios, mis hijos lo saben y el pastor lo sabe, que yo soy muy exigente. Tal vez yo creo que yo soy muy exigente, porque cuando yo sé que yo le voy a dar algo al Señor, yo se lo doy en excelencia. Se lo doy en excelencia. Si me toca estar en la iglesia a tal hora, yo estoy antes. Y siempre lo he sido. Yo no lo digo porque ustedes lo hagan, pero yo sí lo hago. Amén, porque Dios quiere que le demos en excelencia cada día lo mejor a Él. Entonces, si yo lo hago y yo puedo hacerlo, yo sé que todos lo podemos porque tenemos a un ayudador que se llama Jesús. Y Él está con nosotros. Y no importando cómo nosotros seamos ahora, pero un día cuando nosotros menos esperamos, ay, Dios va cambiando nuestras vidas, nuestro carácter, formándolos y poniéndolos conforme Él quiere que nosotros seamos, formando nuestras vidas. No es de un solo, pero poco a poco. Pero cuando nosotros nos dejamos y tomemos esa decisión de ¿qué? De seguir a Jesús. Amén. Y el tercero dice, hay requisitos. Sí hay requisitos. ¿Cuesta seguir a Jesús? Sí cuesta seguir a Jesús. Y dice en Lucas 14, vamos a estar leyendo Lucas, como les dije, vamos a estar en Lucas, no lo vamos a mover, amén. Lucas 14, 27 al 33. Sí hay requisitos que nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar en nuestras vidas. Yo sé que fácil no es, pero si nosotros queremos llegar un día y cenar ese día en ese banquete que Jesús está preparando para nosotros, tenemos que tomar en cuenta estos requisitos y hacerlos y obedecerlos. Dice Lucas
Lucas 14:27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Sigue, hijo. Porque dice, ¿por qué? Y dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, tomamos esa decisión, como yo dije antes, pero muchas personas la toman y no lo pensaron, sino que lo dijeron por una emoción o porque tal vez en ese momento tenían necesidad, estaban pasando una aflicción terrible y decidieron tomar esa decisión y decir, Señor, yo te acepto como mi único Salvador y escribe mi nombre en el libro de la vida y hoy en adelante yo te voy a servir. Pero ya cuando Dios les dio todo, se olvidaron. Entonces, miren lo que dice. Ellos no pensaron en lo que ellos dijeron ese día. Entonces sigue al 29, mijo. Vamos a estar leyendo hasta el 33. Y dice, no sea que después que haya puesto el simiente y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¿Cuántas personas han aceptado a Jesús y se han ido? Tal vez porque decidieron irse, pero no decidieron irse por su propia cuenta. Decidieron irse porque tal vez un hermano le dijo, ¿qué estás haciendo? Venite. O porque tal vez tu esposa le dijo, oh no, pues yo te sigo a ti, a donde tú vayas, ahí yo voy yo. ¿Qué decidieron? Un día decidieron seguir a Jesús, pero al final vinieron a acabar obedeciendo al esposo, obedeciendo a la esposa, obedeciendo a sus hijos y se salieron del plan y el propósito de Dios. ¿Y qué pasa? Somos objeto de burla para los demás. Oh, porque dicen el hermano aquel que predicaba, que cantaba. ¿Por qué el Señor nos habla de esa forma? Porque nosotros tomamos decisiones y no cumplimos en nuestra vida. Por eso dice, mejor no prometáis si no vas a cumplir, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice. Y diciendo esto, el 29, ponga el 29 nuevamente. No sea que después que haya puesto el simiente y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Y el 30. Gloria a Dios. Diciendo esto, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y el 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cuáles son las posiciones? Dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que renunciar a todas las posiciones, a todo lo que nos impide seguir a Jesús. Tenemos que renunciar a todo eso. Si es el trabajo y tu trabajo te impide, no vamos a decir voy a dejar el trabajo porque el día del servicio me toca trabajar, pero le vamos a pedir a Dios que Dios va a hacer el milagro y el patrón te va a dar el día libre para que tú estés en la casa del Señor. No quiero que me malentiendan, ¿verdad? Dice, todo lo que nosotros pedimos con fe lo vamos a recibir. Entonces, todo lo que nosotros pedimos, si sabemos que lo necesitamos, Dios nos va a ayudar porque Él está con nosotros. Amén. Entonces dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, yo no sé, ustedes conocen, ¿verdad?, la parábola del hombre rico. Cuando Jesús le dijo al hombre rico, todo esto, y empezó el Señor, ¿verdad?, él al Señor a decirle, yo he hecho esto, yo he hecho el otro, y le dijo, sí, pero una cosa te falta, vende todo lo que tiene y dárselo a los pobres. Eso se quedó pensando y dijo este hombre, pero ¿cómo? Yo tengo muchas posesiones, yo no puedo dar lo que yo tengo.
Yo no puedo dar lo que yo he trabajado. Entonces, ¿qué pasó? El hombre decidió irse. Se fue. No tomó en cuenta lo que Jesús le había dado. ¿Quién le había dado todo? Era Dios. Así como lo dio, Dios se lo podía quitar. Y así somos nosotros. Dios nos da riqueza, Dios nos da dinero, Dios nos da finanza. Pero cuando nos aferramos a esa finanza y dependemos de la finanza y no aprendemos a depender de Jesús, un día Dios lo puede quitar. Y los quedamos sin nada, sin el dinero y sin Jesús. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Estamos con Él y lo amamos a Él de corazón y no amamos el dinero, pues el dinero tiene que estar en segundo lugar, primero Jesús, porque Él es el dueño del oro y la plata. Y cuando nosotros aprendemos a tomar eso, yo siempre le digo a varias personas, yo siempre le digo y comparto esto, que yo lo digo porque en mi corazón está y yo lo puedo decir porque en mí no hay la ambición al dinero. En mí no hay esa ambición al dinero. En mí hay el amor a Jesús. Y eso es mi prioridad. Y eso es lo que yo siempre anhelo cada día. Señor, lléname más de tu amor. Pon en mí más el deseo, el querer para poder estar agradándote cada día. Entonces yo siempre le digo, si nosotros ponemos a Dios, Dios sabe que nosotros necesitamos finanzas. Claro, tenemos que esforzarnos, pero nosotros tenemos que aprender a depender de Él, porque eso es lo que Jesús nos dice, que aprendamos a depender de Él. Dice, probadme, dice, a mí en esto, dice el Señor, y yo os abriré las ventanas de los cielos. Nosotros tenemos que probar al Señor, y Él nos va a dar. Él sabe que necesitamos, Él nos va a dar, ¿verdad? Entonces, si cuesta, tenemos que morir a nosotros mismos para poder seguir a Jesús, para poderlo seguir y para poder llegar ese momento, a tener ese encuentro con Él un día. Amén. Y vamos a la número 4. Hay que terminar, como yo digo, para llegar al final. Cuando vamos corriendo y llegamos y vamos alcanzando a alguien, tenemos que correr sin parar para llegar al final donde esta persona está. Entonces nosotros tenemos que seguir corriendo para terminar la carrera. Y la carrera de Jesús, para llegar a cumplir esa carrera y terminar un día, a encontrarnos con Jesús, tenemos que seguir todo el tiempo. Dice en Marcos 13:13, ya casi estoy terminando. Marcos 13:13. Mira lo que nos dice. Marcos 13:13. Gloria a Dios. Dice, mas vosotros mirad, os lo he dicho todos. Marcos 13:13. No, ese no es. 13:13. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el final, este será salvo. Seremos aborrecidos, nos criticarán, nos aborrecerán, hablarán falsos testimonios de nosotros, pero eso no los tiene que parar, porque tomamos una decisión un día, ¿de qué? De seguir a Jesús. Mira lo que dice yo quiero que vayan en Juan 13:33, lo que nos dice, ¿verdad? Dice este versículo, dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero no solo eso lo dice el Señor, que en el mundo tendréis aflicciones, pero no se queda ahí, y dice, ¿verdad? Pero ese es 33, dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no iréis. Ese es Juan. No. Juan 16, perdón. Dice que en el mundo tendréis aflicciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él dice que vamos a tener obstáculos, vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, pero Él no se queda ahí. Dice después, pero yo os digo, dice que confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Confiar en Jesús
en medio de la aflicción, porque Él venció al mundo, entonces Él está con nosotros. Estas cosas os he hablado, dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. ¿Quién Él es nuestro vencedor? Vamos a tener aflicciones. Jesús nos dice que nomás cuando tomamos esa decisión de seguirlo a Él, vamos a tener una vida feliz, vamos a tener finanzas, vamos a tener paz, vamos a tener alegría. Vamos a tener aflicciones, pero cuando aprendemos a confiar y a depender de Él, dice que Él nos va a ayudar, que confiemos en Él, porque si Él venció al mundo, Él va a vencer. Vamos a ser vencedores en ese problema y vamos a tener nuestra victoria. Amén. Entonces, tenemos que hacer confiar en Jesús, porque Él nos dice, esa es la palabra que nos enseña. Amén. ¿Será que nosotros somos calificados para cenar con Él en esa cena, en ese banquete que Él está preparando? ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día para poder tener ese privilegio, para poder cenar con Jesús? Ese día que llega, y va a llegar un día para nosotros, pero ¿será que estamos preparados? Vamos a ir a Lucas 14, 15 al 20. Ahí vamos a leer un poquito, amén. Ya casi estoy terminando. Lucas 14, 15 al 20. 14, 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid ya, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, mire, yo quiero que entiendan este versículo. Jesús tiene preparada una cena para todos aquellos que quieran llegar y compartir y comer de esa cena que Él tiene preparada. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Prepararnos para poder llegar a esa cena. Mira lo que dice. Dice que eso es Jesús, el maestro, un hombre, ¿verdad? Y que dijo, a todos en una comenzaron, mira lo que dice, a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. ¿Cuántos de nosotros tenemos excusa cuando se toca venir a la casa de Dios? Siempre va a llegar la excusa a nuestras vidas, porque el enemigo no descansa. El enemigo quiere vencernos, quiere detenerlos para que nosotros podamos compartir ese día y comer, llegar a esa cena, a ese banquete que Jesús está preparando para todos los que llegan hasta el final. Sigue el 20. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Yo dije al principio, a veces nosotros, y hay muchos, yo conozco muchas historias, ¿verdad? No historias, realidad, que muchas personas deciden irse, alejarse de Jesús. ¿Por qué? Porque mi hijo me dijo, porque mi esposa me dijo, porque yo camino donde mi esposa camina. ¿Quién es que te va a dar la salvación? Es Jesús, no es tu esposa, no es mi hijo, no es mi hija, no es mi mamá, no es mi papá, no es nadie, es Jesús. Y a veces nosotros tomamos esas decisiones erróneas y muchas familias se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque se excusaron, hallaron una excusa para decir, yo no voy a ir a esa cita. ¿Cuántos se han alejado en este tiempo? Gente que muchos años han sido cristianos y se han alejado y se olvidaron de esa promesa que un día hicieron, que dijeron con su propia boca, yo he decidido seguir a Cristo. Y se olvidaron de esa promesa que hicieron a Dios. Mira cuántos empezaron a excusar. Muchos. Y sigue eso, yo puedo seguir, pero sigue diciendo que se excusaron. Y muchos de nosotros somos así.
no nos excusemos, porque un día podemos acabar muy mal. Y ese día, dice la palabra de Dios que ahorita todos vemos bien. Oh no, pues yo estoy bien, ahorita no es el tiempo, porque el tiempo, el día ni la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles que están alrededor en el trono del Rey no lo saben. Y por eso nosotros tenemos que estar preparados. Cada día tomar esa cruz, seguir adelante en medio del problema, seguir adelante en medio de la dificultad, en medio de la aflicción. No podemos parar. Amén. Y dice el número 7, es bien duro cuando nosotros tomamos esa decisión y sabemos que tenemos que desprendernos de muchas cosas que nos impiden seguir a Jesús. ¿Qué debemos dejar por seguir a Jesús? Vamos a ir a Lucas 14, 25 al 26. Pero antes de eso, yo quiero compartir de esta mujer. Esto me impacta a mí. ¿Por qué yo digo que me impacta? Como dijo la hermana Jenny, de Abel. Abel agradó a Jesús. Abel impactó a Jesús. ¿Por qué? Porque él dio la mejor ofrenda. ¿Qué nosotros estamos haciendo para impactar al Señor? ¿Qué nosotros estamos haciendo para tocar el corazón de Jesús? Abel tocó el corazón de Jesús, porque hasta hoy se menciona de ese hombre que agradó a Jesús. ¿Cuántos hablan y predican? Yo he oído muchas prédicas de este hombre, de Abel y Caín. Abel agradó a Jesús, tocó el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque él dio lo mejor que tenía. Yo no sé cuánto él dio, pero Dios sabía cómo él había venido. Y así es el Señor. ¿Sabe cómo nosotros venimos a la casa del Señor? ¿Con qué pensamientos? ¿Con qué mentalidad? Si venimos por criticar, si venimos por ver que hay poquitos, o porque el hermano no vino, ya también empezamos a criticar. Entonces, este hombre impactó el corazón de Jesús. ¿Qué pasó con la ofrenda de Abel? El Señor sabía cómo él había dado. Entonces, el Señor no la aceptó, pero la ofrenda de Abel sí la aceptó y tocó el corazón de Jesús. Yo siempre digo, cada vez que yo hago algo, yo le pido, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero que tú recibas lo que yo hago para ti. Entonces, me impacta el testimonio de esta mujer que antes de que Jesús muriera y fuera sepultado, esta mujer que ungió los pies de Jesús. Tal vez era todo lo que tenía, porque en ese tiempo era un perfume, dice la Biblia y habla, ¿verdad?, que era de un alto precio. Pero esta mujer se desprendió de lo que ella tenía, porque sabía que no iba a tener el privilegio después. Ella sabía que Jesús iba a morir, porque ya todos, ¿verdad?, muchos, ¿verdad?, se hablaban y decían, porque buscaban al Salvador, que Jesús era perseguido por muchas personas que no lo querían y algo le iba a acontecer a él. La gente sabía. Entonces esta mujer sabía quién era Jesús y decidió desprenderse de todo lo que ella tenía. Puedo decir, tal vez era todo lo que ella tenía, y decidió ungir los pies de Jesús. Esta mujer también impactó el corazón de Jesús. Esta mujer se menciona en la Biblia mucho, y a mí eso me